Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos a, a otro episodio de Miércoles Ágil. Me encuentro aquí con Jorge y con Pavel y vamos a continuar la discusión que empezamos la semana pasada acerca de antipatrones ágiles. Eh, yo no estuve en la conversación, pero sí vi eh, la grabación y se puso interesante la discusión. Y a partir de esa conversación surgió la propuesta de, bueno, hablar de ciertos antipatrones específicos eh, y comentar nuestras experiencias y además de nuestras experiencias, algunos consejos o tips como para contrarrestar o tratar de mejorar la situación que provoque ese antipatrón, ¿no? Pero antes de entrar de lleno con el listado, vamos a revisar otra vez un poco el concepto, ¿no? De a qué nos referimos con antipatrones ágiles. Entonces, quien quiera reiterar el concepto, adelante. Bueno, por el silencio, al parecer me aviento yo. Muy bien. Vale. Para hacer la versión cortita o menos complicada, es el conjunto de comportamientos y acciones que parecen positivos o que crean resultados que parecen positivos al corto plazo, pero que crean consecuencias negativas al mediano o largo plazo, ¿no? Son patrones repetitivos lo suficientemente sencillos, conocidos, entendibles como para poderlos repetir y aplicar. Eh, y es y llevarla, y esto es algo nuevo que estaba reflexionando, es que a veces dan la ilusión de ser patrones positivos y no se vuelven a revisar. Y eso es lo más, en mi opinión, más peligroso, ¿no? Y lo dejo breve para que Jorge, si quiere agregar un poquito más su perspectiva, Yo tenga. coincido en que en que es un comportamiento que de inicio puede tener una buena intención o incluso pudo haber funcionado en algún momento, o puede ser algo conocido. Sin embargo, ese comportamiento que se repite nos puede llevar, si estamos en el contexto de agilidad, nos puede llevar a desfavorecer o a desagilizar, ¿no? De alguna manera, ¿no? Muy bien. Entonces, basado en eso y reiterando lo que ya comentamos la semana pasada, pues aquí compilamos, ¿no? Entre nosotros un listado de antipatrones que nos ha tocado ver. Vamos a ir, eh, vamos a revisar algunos de ellos hasta donde el tiempo nos permita para compartir experiencias y algunas soluciones, ¿no? Entonces, empezamos con el primero en la lista, que es cuando como organización o incluso como, por ejemplo, se da mucho en el espacio de los vendors o de las firmas de consultoría, que hay ciertos contratos, ¿no? Sobre un acuerdo del servicio que se va a prestar, por ejemplo, sobre desarrollo de software, y se toman los story points y se cambian por dólares, ¿no? Digamos, se le pone un precio al story point, lo cual es bastante curioso e interesante porque, bueno, desde mi perspectiva, y aquí ya empiezo a dar un poco mi opinión, ¿no? Los story points como una unidad subjetiva de estimación, pues son bastante truculentos a veces, ¿no? Entonces, intercambiarlos por dólares, es decir, cada story point me vale, no sé, $10 o $100 o lo que quieras, pues implica que también vamos a condicionar al equipo, ¿no? A entregar cierto número de puntos. Pues la experiencia que yo viví al respecto era eso, ¿no?
nuestro delivery manager nos pedía, ¿no? Cierta cantidad de puntos en los sprints, e incluso había una planeación alrededor de el incremento en la velocidad, ¿no? Es decir, este sprint vamos a entregar 10 puntos, el siguiente sprint vamos a entregar 15 puntos y así vamos a ir aumentando la velocidad, ¿no? De manera muy curiosa sí se dio, ¿no? Sí ocurrió, pero no por el hecho de que el equipo estuviera genuinamente aumentando su velocidad, sino que, como bien decía Diógenes en el episodio pasado, se daba una inflación en los puntos, ¿no? Es decir, como la velocidad viene de las estimaciones, pues en este caso el atajo para el equipo es, bueno, si quieres más velocidad, pues estimo más alto, ¿no? Entonces, fue un caso súper curioso que incluso, ¿no? El Agile coach en turno, pues sí, no estaba muy contento, ¿no? Con ese approach. No sé si tengan ustedes otras experiencias al respecto. Sí, no otras, porque yo fui parte de eso, recuerdo muy bien. Sin embargo, creo que me Era el tocó. delivery manager. Sí, Yo no era el delivery delivery manager. manager. No era el delivery. Pero me llevó. Me quedé más tiempo, vaya, me quedé con las repercusiones de largo plazo, que me parece que tal vez no te tocaron a ti, y no sé si platicamos contigo, Luis, de eso, ¿no? Sucedieron algunas cosas, unas que construyó ese antipatrón, construyó otros antipatrones, extrañamente, ¿no? Y que es algo que comúnmente sucede, ¿no? Se crean patrones alrededor de otros patrones, y si es un antipatrón realmente esencial, puede generar una cascada de otros antipatrones, ¿no? Y se hace un efecto resonante, etcétera. Uno muy interesante, lo voy a relacionar con fue el de, se empezó a hacer el Scrum o el Agile Police, ¿no? De que, híjola, ¿cómo 5? A ver, justifícame 5, ¿no? Lo estás haciendo Y mal. Así. lo estás haciendo porque y ya no lo estás haciendo eficientemente, ¿no? Entonces, se perdía confianza. Los efectos de este antipatrón, en realidad, son muchos, pero uno es la inflación, como bien lo comentó Diógenes, pues de lo más inmediato que ves, ¿no? El equipo, bueno, 5 no son suficientes, pum, mágico, 10, te pongo 10 y ya, ¿no? No sé el número que utilice, ¿no? Pues digamos, y ya tienes el doble, ahí está, punto, ¿no? Pero entonces el que está pagando esos dólares, está pagando doble por exactamente lo mismo y se vuelve esa relación de pérdida de confianza. Entonces, mi experiencia fue la pérdida de confianza, la de largo plazo, la consecuencia fue la pérdida de confianza de ambas partes, realmente, ¿no? Y la distracción, esa fue una. Y la otra es que ya los puntos, extrañamente, o la estimación usando story points, perdieron el valor intrínseco que tenían, que es una herramienta para planear, ¿no? O ejercitar la planeación, y con el tiempo inclusive no lo necesitas. Y tuvieron valor por sí mismos, extrañamente, y empezaron ¿cómo se llama? Desplazar el valor del producto de lo que estábamos haciendo, ¿no? O sea, la historia ya no importaba su valor, importaban el valor que entregaban como producto en release, importaban más los puntos, Los ¿no? puntos, exacto. Pues había más esfuerzo por policiar los puntos que por entender el valor de lo que estábamos construyendo. Entonces, una distracción más. Me gustaría platicar de algo que se intentó más o menos fructífero. Es, uno, si ya está en el contrato, en realidad es dificilísimo, ¿no? Cambiar ese patrón. O es muy constante, es mucho el esfuerzo. Me tocó mucho trabajar en eso con algunos equipos, con los delivery managers definitivamente, ¿no? Es poder hacer tan explícito como fuese posible el valor de la historia para poder pasar a segundo plano el dinero que se gana con esa historia, ¿no? Como proveedor de servicios. Este antipatrón es de los que, ahora que me ha tocado trabajar con contratos, número uno es lo primero que busco, extrañamente, ¿no? Fue tan impactante lo que hizo con el proyecto que pudo ser muchísimo más exitoso por una línea en un contrato, ¿no?
que le dio tranquilidad a alguien, simple y sencillamente. No hay otras maneras de atacar esto. Realmente sería buscarlos del principio si ustedes pueden participar en el contrato, en el draft del RFI, del request for. Eso es lo que sugeriría. Si no, atacar los antipatrones que salgan de realmente, si no se puede tener, es empezar a trabajar con leadership, con liderazgo, ¿no? Con las personas que toman las decisiones en el futuro, para poder darle el valor que deben de tener las historias o los PBIs, ¿no? Los Product Backlog Items, para no darle tanto peso a los story points. Bueno, y aquí entra algo que incluso en algún episodio hemos comentado con Jorge también acerca del contrato, ¿no? Que mencionas, ¿no? A lo mejor lo primero que se nos viene a la mente, bueno, es cómo evitar ese tipo de contratos, ¿no? Y Jorge tenía buenos puntos acerca de los contratos, ¿no? De establecer una relación, más que una entrega en puntos, ¿no? No sé, Jorge, si quieres expandir en esa idea. Sí, sí, y eso puede ir ligado a estos patrones y antipatrones, ¿no? Donde el patrón pudiera ser, pues, el garantizar la certeza de alguna manera. Y con la intención, con esa buena intención que nace de un patrón, para garantizar certeza, que es un contrato, pues una forma práctica que puede ser es, pues, que se encuentra de valor asignarle, pues, dólares a los puntos. Pudiera ser una forma práctica de hacerlo, porque a lo mejor en otro tipo de productos o servicios es una fórmula que pudiera funcionar. Pero cuando se trae a un sistema que es complejo, adaptable y tan incierto como lo es el software en este caso, pues no es casado, o sea, no es tan predecible. Entonces eso es lo que viene a distorsionar un contrato. Entonces sí, se trata de buscar certeza para ambas partes, pero al truquear, empezar a inflar los puntos, en lugar de provocar certeza, empieza a provocar desconfianza, como dice Pavel, ¿no? Y otra parte que yo agregaría ahí en esa dinámica, en ese antipatrón, es que con la buena intención de querer eficientar, pues también intentamos, pues, producir más. Y tenemos la ilusión de producir más y generar más valor. Sin embargo, en el agilismo promovemos, pues, la entrega de valor. Y el valor está más relacionado con la experiencia que con la eficiencia. Entonces, ese tipo de métricas lo que intenta es eficientar. Y está bien, por supuesto, ¿no? Porque si el equipo no es eficiente, pues también va a ser menos productivo y no va a ser de alto desempeño. Pero el antipatrón se da cuando solamente buscamos la eficiencia hacia el interior, es decir, hacia la empresa. Entonces es win-win para la empresa, ¿no? No es win-win para todos, sino que es un win para la empresa. ¿Por qué? Porque está produciendo puntos y, por supuesto, está produciendo dólares, ¿no? porque es lo que va. Entonces perdemos de vista con ese antipatrón el value delivery, que es para el cliente, y que es el outcome en lugar del output. Entonces el output es todos los story points que podemos entregar y que luego se convierten en dólares. Pero el outcome tiene que ver, pues, con el valor genuino que representa para el cliente. Y esa es otra historia, ¿no? Entonces tenemos que tener otros patrones para lograr ese tipo de descubrimiento. Y ahí lo que me viene a la mente es como en el espíritu como una forma posible de contrarrestarlo, que igual es como un poco hipotética, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si en este proyecto hubiéramos dicho, ¿sabes qué? Pues, ok, tienes dólares por puntos en el contrato,
¿Qué pasa si todas nuestras historias tienen el mismo valor en puntos? Y empezamos, y a lo mejor de manera como sin intención, digamos, eso está muy alineado a lo que viene siendo, por ejemplo, no estimates, ¿no? De decir, ok, ¿cómo hago la ingeniería inversa para que tratar de que todas mis historias sean de un tamaño uniforme, que mediante el refinamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo a lo mejor, ahorita me viene a la mente que pudimos haberle a lo mejor dado la vuelta a, ok, necesitamos refinar mejor porque es mejor que todas nuestras historias sean, no sé, de 3 puntos, por ejemplo. Y si no son de 3, no significa que la sobreestimes o la subestimes, sino que cómo la partimos para que sea de un tamaño pertinente, ¿no? E incluso lo que se hubiera podido ver es un incremento genuino en la velocidad, ¿no? Una vez que masterizas ese proceso, ¿no? Entonces, obviamente, pues, el hubiera no existe, pero a lo mejor de haber tenido un poco más esa información, al menos en mi caso, es lo que hubiera intentado, ¿no? Porque sí está muy interesante ese ejercicio de a ver cómo hacemos que si vemos el proceso de desarrollo de software y yo sé que está un poco mal la analogía, ¿no? Pero como una línea de producción que tiene inputs más constantes del mismo tamaño, puede llegar a acercarse más a la eficiencia, ¿no? Entonces, algo similar pudiera pasar, pero bueno, ya es algo que a lo mejor alguien que esté escuchando pudiera intentar si es que está en esa situación, ¿no? Y que nos cuente cómo le fue. Muy bien. Bueno, ese es el primer antipatrón que tenemos acá en la lista. El segundo es medir el progreso como el esfuerzo realizado, en lugar de medirlo como el working software, ¿no? Que es uno de los valores de la agilidad, ¿no? Uno de los principios de la agilidad, ¿no? El working software como la única medida de progreso. Y aquí, no sé si Este va a alguien estar quiera bueno. compartir experiencias. Este va a estar bueno. Porque algo que platicamos la vez pasada es de que hay percepción de que algunas cosas son antipatrones dependiendo del marco de trabajo y tu experiencia, ¿no? Y muchas otras cosas. En este caso en particular, por ejemplo, el burn down que me enseñaron a mí cuando estaba aprendiendo era el esfuerzo realizado, el task done, horas que se le invirtieron. Y es el burn down, ese es justamente esto, ¿no? Y no lo considero yo personalmente un antipatrón per se. Sin embargo, es un distractor, por lo menos, hacemos observable, en mi opinión, algo que tal vez no te dé la información para cambiar tus comportamientos de manera más impactante, más positiva, ¿no? Puede convertirse en un antipatrón cuando se considera que progreso es más importante que entrega, ¿no? Ahí lo relaciono yo personalmente, ¿no? Que progreso es okay, not done. Right? Es que ahí yo diría, progreso es entrega, ¿no? O sea, tu Okay, progreso okay. tiene que ser la entrega. Okay, Pero sí. sí veo, o en mi experiencia he visto varias veces esta confusión precisamente que dices con el burn down chart, que el burn down chart no es una medida de progreso o no debería ser una medida de progreso. Es un radiador de información que nos da un norte de cómo vamos. No nos dice qué tanto hemos terminado, sino que nos dice, hey, si estás arriba de esta diagonal, que es el ideal, quiere decir que hay que tener conversaciones, hay que ver qué está pasando, porque vamos tarde. Hasta ahí. No te está diciendo, vas tarde con esta historia o en esta tarea, es como equipo, con el compromiso que hicimos para el sprint, parece que vamos tarde.
Y Es una si te fijas, tendencia, es absoluto, ¿no? te visualiza una tendencia y ya tomas una acción Exacto, alrededor porque de acuerdo. incluso, al menos así yo es como lo planteo, ¿no? Ujú, Incluso parece que vamos tarde, entonces ujú, vamos teniendo la conversación, ¿no? Entonces, pero también eh, pasa cuando, y esta es otra situación que pasa, que es cuando no terminas algo en el sprint. Y me ha pasado, ya perdí la cuenta, ¿no? El concepto de darle el crédito al equipo. Es decir, no lo terminamos, pero, por ejemplo, partimos la historia y le damos crédito al equipo por lo que hizo en el sprint que está terminando. Lo cual es, para mí, eso es un ejemplo de medir el progreso por el esfuerzo. Para mí, y esto es una opinión muy, muy particular mía y que yo sé que no todo el mundo comparte, eso de partir las historias porque no las terminé, para mí no es tan aceptable. ¿Por qué? Porque uf, no entregamos, no está done. ok. Es simple, es más, le agregas un overhead administrativo. Porque es, a ver, parte de la historia, qué tareas se terminaron, las que se terminaron, déjalas en la historia del sprint anterior, las que no, pásalas al nuevo, bla, 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 Ujú, bla. ujú, ujú. Cuando podría ser incluso tan fácil como decir, todo esto se va al siguiente sprint. ¿Por qué? Porque no lo terminamos. E incluso De si acuerdo. tratas de irte hacia atrás en la historia para ver qué tanto terminaste en el sprint, lo que tienes en los sprints son cosas terminadas en ese sprint. De la otra forma, tienes que decir, a ver, de estos que están en el sprint, cuáles son parcialmente terminadas, cuáles son totalmente, etcétera, etcétera, ¿no? Y es una bola de nieve. Entonces, no sé qué opinan al respecto. Yo tengo una opinión, pero porque me emociono con los antipatrones, no voy a dejar a Jorge, pero rapidito. Es muy común encontrar es verdaderamente común, ¿no? Em, yo he aprovechado para utilizarlo como teachable moment, ¿no? De ¿Mm? que realmente, ¿no? Porque algo que se ha podido aprender en algunos equipos es, mira, sí se puede partir por valor. Oye, utilizamos el spider al momento de, no, digo, hay una técnica, no, que a lo mejor no se ha platicado aquí, o bueno, no una técnica, más bien una estrategia para partir historias o PBIs y terminamos haciendo eso. Y ahora la siguiente, bueno, el equipo tomó valor, ¿no? Aprendió, mira, sí se puede dividir ahora, ¿no? Hindsight. Eh, Sí. pero sí, de acuerdo, ¿no? Ya, ahí está, Jorge. Jorge, ¿alguna opinión? Y eso, voy a recurrir a lo mejor mucho a esto, ¿no? Pero eso nace de otros patrones que pudieran haber funcionado en otro tipo de industria o de negociaciones contractuales, ¿no? Pero igual en el manifiesto también pues, se contrapone. Eso pasaba o pasa, ¿no? Cuando hay proyectos de consultoría o donde hay time and materials, que pues, lo que se está vendiendo es tiempo. Entonces te estoy vendiendo las horas de un equipo de trabajo. Entonces, el cliente, al fin de cuentas, es posible que pague por horas. Entonces, las horas aparentemente se vuelven relevantes. Entonces, eso marca la tendencia como un patrón hacia pues, medir por lo que se está pagando. Sin embargo, pues estamos perdiendo de vista pues el outcome que platicábamos hace ratito, ¿no? Entonces se convierte en un antipatrón cuando estamos hablando de value delivery. Sí, y ahí creo que, o desde mi perspectiva, ¿no? Hablando de partir historias y demás, al menos en mi punto de vista, antes de la ejecución, es decir, refinement y todo, partan todo lo que quieran, la historia. Lo más que se pueda partir, mejor. Pero ya partir una historia por el hecho de que no la terminamos, o sea, que ese es el trigger, ya me da un indicador
de que a lo mejor nos estamos enfocando en las cosas equivocadas, ¿no? Entonces, para mí, lo más efectivo, simple y transparente como una alternativa para reforzar el progreso como working software es eso, ¿no? Ok, no terminamos algo, no pasa nada. Creemos esa cultura y ese entorno en donde, ok, o sea, sí avanzamos, estamos más cerca de completarlo de lo que estábamos hace 2 semanas o en el inicio del sprint, pero no está terminado. Ok, vamos a terminarlo el siguiente sprint. Pero el hecho de que existe este concepto de vamos a darle el crédito al equipo, me indica que hay un entorno en donde a lo mejor esa parte es la que tenemos que cambiar, ¿no? Un poco la parte cultural y la parte del propósito de, pues realmente no importa el crédito, ¿no? Que tiene el equipo, es lo que importa es el software funcionando. Entonces, para mí, digo, es efectivo y es simple porque no tenemos que hacer nada de overhead administrativo. Es simple y sencillamente eso que no se terminó, lo pongo en el siguiente sprint y seguimos trabajando. De acuerdo. De acuerdo, también. Sí, y como comentas muy bien, algo que tener nomás cuidado, ¿no? Algunos equipos al principio, cuando viven esto, lo toman casi como un castigo, ¿no? Que vienen de algún otro patrón, otra mentalidad, y es, oye, no está reconociendo nuestro trabajo, ¿no? Y bueno, son momentos en los que se pueden aprovechar para, ¿no? Platicarlo y hacer una búsqueda de las razones detrás de esto, etcétera. Puede ser varias cosas, ¿no? Y otra es de que algunos equipos pueden reaccionar, y esto es para quien sea que nos esté viendo, algunos equipos, en mi experiencia, han reaccionado de que, pues, si no podemos tener cosas, vamos a obtener el reconocimiento, ya no jalan del siguiente sprint, porque hay oportunidades, hay momentos, no siempre vamos a estar atrasados, el equipo está hecho para terminó todo su plan, llegamos al objetivo y ahora tenemos stretch goals, ¿no? Órale, vamos a agarrar, ¿no? Alguna historia más adelante que creemos y ¿qué hacemos con eso? Entonces, hay muchos equipos que reaccionan de esa manera, nomás tener en cuenta, observar eso, ¿no? Ver esas tendencias y explorar un poquito qué pudiese estar haciendo alrededor del equipo y con el equipo, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos por el tercer antipatrón, que es la idea de quiero todo el producto listo, contra, digamos, o dándole menos valor a un approach más incremental, ¿no? Como los MVPs o como los RATs, ¿no? Los Riskiest Assumption Testing y ese tipo de métodos más incrementales que nos van dando un poquito del producto, quizás no completo, no ideal, eh, pero que nos van ayudando a obtener feedback, ¿no? Entonces, quien quiere empezar por algún caso que haya enfrentado bueno, quiero todo el producto, ¿no? No me des incrementos. Ok, ahí también traigo a colación la cultura, ¿no? de desarrollo de productos, en donde pues compramos productos empaquetados y son los que ya están funcionando. Entonces, incluso cuando los que necesidad envían a hacer es común que esperen el producto completo. Incluso, pues como pues intentan dar todas las especificaciones desde el inicio, lo más claras posibles, claro, en ese tiempo, ¿no? Y esperando que en un tiempo futuro, pues ya se entregue un producto de valor, pero eso en medio de un entorno tan cambiante, después de 6, 12, 18 meses, el producto que se entrega pues no se alinea a las necesidades en tiempo presente. Entonces el antipatrón ahí tiene que ver con no estar consciente de este cambio tan dinámico que está pasando.
Entonces pudiera ser práctico y más cómodo, tal vez, porque el cliente tiene que involucrarse menos. Sin embargo, pues a fin de cuentas paga las consecuencias, ¿no? Y todos porque tanto el cliente como el proveedor, ¿no? Al tener un producto que no cumple sus necesidades actuales, pues, pues todos pierden. Aunque alguien cobre, ¿no? Aunque alguien cobre, Aquí, todos. sí, y aquí yo le agregaría un topping adicional, ¿no? Y que lo veo muy conectado, que es la parte de quiero todo el backlog ya definido, ¿no? Que posiblemente sea como un primo hermano de esto, pero creo que ahí pudiera haber más punto de discusión o polémica en cuanto a, siento que hay una tendencia, una escuela que dice, necesitamos product backlog para de aquí a un año, no necesariamente quiero que me lo entregues todo al mismo tiempo, vamos a hacerlo incremental, pero lo necesito definido, ¿no? Y hay otro approach que dice no, es decir, ¿para qué definimos de manera tan adelantada si estamos asumiendo que las cosas van a cambiar, ¿no? Entonces ahí no sé, Pavel, que Extrañamente. con esa jiribilla. No. Esta, ninguna jiribilla, ¿no? Es del mundo real, ¿no? Hay approaches diferentes. A mí a donde me lleva extrañamente es una, y se me fue la palabra, pero los ambientes en donde hay más aversión al riesgo son los que buscan tenerlo todo y sin embargo no se dan cuenta que es el approach más arriesgado, ¿no? En donde se tienen que esperar más tiempo para exponerlo a la realidad, para aprender de él y haberle hecho una inversión en tiempo y en otros recursos más grande del que pudieron haber hecho para aprender, ¿no? Y entonces perdí la palabra, pero estoy seguro que ustedes ahí nos están viendo, la tienen. Es exactamente lo contrario, lo que buscan es el efecto, no es el outcome de lo que están obteniendo, ¿no? Entonces, este es un antipatrón que al principio da tranquilidad, sin embargo, al final se pierde, ¿no? Es uno de los más comunes, o que encuentro más grafiquitas, ¿no? Más gráficas muy importantes, por cierto, y a Jorge le vi una muy buena que algún día se lo voy a pedir, ¿no? De cómo aumenta el riesgo, ¿no? A través del tiempo, entre más te tardas en ir al mercado, ¿no? Y es uno de los más grandes valores que puede entregar una práctica ágil. Realmente es uno de los más grandes. Time to market, cuando hablamos de time to market, no estamos diciendo solamente que puede reducirse el tiempo en donde todo esté afuera en market, sino que es más rápido que entreguemos algo a market para empezar a aprender del mercado, ¿no? Exponerlo, ¿no? Es reducir literalmente el riesgo y la pérdida, ¿no? Sí, en realidad lo hacemos de esa manera. Entonces, para mí esto es de lo más inmediatamente resolvible para empezar y que tiene un mayor impacto a largo plazo, ¿no? De verdad, es muy importante. Este es un trabajo muy fuerte con el PO, ¿no? A veces, si el PO tiene en realidad, está empoderado para tomar decisiones, es un trabajo muy fuerte con el PO. Y si no está empoderado, o hay un proxy PO, que es otro tipo de patrón, pues platicar con los que toman las decisiones, ¿no? Y que tienen el conocimiento, los sponsors, etcétera, etcétera, para poder resolver eso, hacerlos partícipe de este cambio de mentalidad, viendo las consecuencias de lo que están haciendo, ¿no? Y que en realidad reciban uno de los más grandes valores de tener una práctica ágil por tener una mentalidad ágil. Sí. Fíjense que antes de pasar al siguiente, últimamente he visto un antipatrón bien interesante que va hacia el extremo de esto que platicamos. O sea, el exceso de validación. Ándale, entonces, órale, a ver. ¿Qué he visto? O sea, en esta promoción para validar MVP,
antes de poder salir al mercado en lugar de un producto completo. Se habla mucho de hacer incluso pues experimentos controlados a corto plazo que me ayuden a tener feedback rápido. Entonces lo que he visto es, y más en las culturas de emprendimiento que hablan mucho de validación, he visto mucho prototipado, muy padre, por cierto, que es funcional, no solamente mockups, para efectos de validar con el cliente. Y eso está padre. ¿Por qué? Porque es un prototipo rápido, un mago de Oz o un feature flag, hay muchas técnicas, ¿no?, que me ayudan a hacer algo rápido pero funcional, en donde el cliente puede realmente jugar con la funcionalidad como si fuera la real, porque le arroja información y todo. Entonces, el antipatrón que he visto es abusar de eso, en donde se hace en cascada. Qué curioso, ¿no? Porque valido tanto que no entrego. O sea, son puros prototipos y tengo un backlog de puros prototipos. Y todo es prototipo, todo es validación. Entonces, el cliente valida, ok, esta, perfecto, esta sí, sale. Esta no. Entonces ya la pivoteo y modifico el prototipo. Entonces el cliente tiene un backlog de validaciones. Entonces se va cascadeando, hago prototipos, pero de todo el producto. Y luego le hago todo el backend y todo lo poderoso para que se vaya a producción real. Entonces eso me parece un antipatrón interesante porque abuso de las validaciones y no hago el time to market. A fin de cuentas, Sí. no estoy entregando nada, no entregué valor. La intención está muy padre, porque hacer eso se me hace, lo he visto muy poco, el que se atrevan a hacer ese experimento rápido, funcional, y que el cliente me dé feedback. Así lo quiero, porque ya juega con él y todo. Pero eso, al hacerlo en casada, le quita lo ágil. Muy bien, muy interesante. Está muy interesante. Sí, está muy interesante. Porque sí se tiende a ver como una virtud, ¿no? La orientación a la experimentación, pero pues como todo, ¿no? Los excesos. Sí lo es, pues está padre. Llegan a ser malos. Solo tener la habilidad de hacerlo ya es un super win, ¿no? Está bien. Muy bien. Vamos avanzando, yo creo que andamos de tiempo. Último del día, ya vamos rozando los 38 minutos. Oye, Y este va a para estar unos interesante varios también. Episodios, ¿no? Sí. Pero hay que considerarlo, pero tal vez no extremarnos, ¿no? El que sigue es el stand-up como una junta de estatus en lugar de ser como está en la intención al menos del marco de trabajo de Scrum, como una mini sesión de planeación diaria. Entonces, llegamos al stand-up, todos nos paramos porque es el stand-up, o bueno, de manera remota igual y no, pero dura incluso 15 minutos, pero el stand-up es un round robin de estatus. ¿De qué manera eso? Primero es un antipatrón y segundo, bueno, cómo debería de ser el stand-up, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Tal vez no, bueno, no me voy a atrever a decir cómo debería de ser, pero buenas consecuencias se ha visto en algunas prácticas, ¿no? Bueno, es la razón en la que normalmente he visto este antipatrón es porque hay un manager o hay alguien que necesita esta información que no trabaja o no obtiene la información de algún otro radiador de información o no trabaja con el equipo como para entender qué está sucediendo y tiene la responsabilidad por alguna extraña razón, y esto lo he visto con project managers, cuando hay un equipo ágil y también hay project managers por allá, ¿no? O hay alguien que es responsable de algo que no está en su control, también lo encuentro mucho eso, ¿no? Y tienen que responderle a alguien, ¿no? Pero ellos no están con el equipo. Eso sucede y hay se tiene mucha protección, ¿no? Para hacer que aunque sea un time box muy, muy chiquito, puede cambiar el día de hecho, hacer y deshacer sprints cuando utilizas sprints
o hacer y deshacer un par de días de trabajo para el equipo, ¿no? Simplemente porque pudieron haber replaneado su día. Oye, yo te ayudo, oye, yo sé algo de eso que estás buscando, que es un impedimento, oye, empezarse a ayudar, que es la intención del stand-up, no más allá del Scrum Guide, ¿no? En términos como práctica, llamémoslos Daily Scrum, stand-up o planking session, y hay un chorro de cosas que he visto alrededor de esto, cosas bien locas. El pasarse el vaso frío, no, algún día les voy a pasar algunas locuras que he visto, ya que me liberen el NDA. Es lo más común que he visto, ¿no? Cuando hay alguien que necesita la información en términos de reporte y no comprende, ¿no? Ahí sucede. Y si el equipo empieza, si hay alguien que tiene la pistola invisible, ¿no? También sucede, ¿no? Y para todos los que no han escuchado este término, la pistola invisible es un efecto que tienen las personas que tienen poder posicional o de un rol, por ejemplo, ante otras que no lo tienen o que están subordinadas, de solo por el hecho de estar, sentir que tienen una pistola desenfundada apuntándolos a ellos, ¿no? Y cambia tu comportamiento y empiezas a actuar de cierta manera como si tuvieras una pistola desenfundada. Bueno, este efecto también aplica, lo he visto aplicado mucho en los stand-ups. Cuando llega un manager de visita, es súper obvio, cambia el comportamiento y empieza a darse esas interacciones, ¿no? De reporte, ¿no? Empezar a decir, yo estoy haciendo esto, etcétera, etcétera. Y no quiero ir más allá, a lo mejor Jorge, Luis, ustedes tienen otras experiencias, pero es lo que más me ha tocado. Buenas prácticas, tal vez comenzar con la razón de la sesión, realmente enseñar cuál es la consecuencia que buscamos de la sesión y hacerla no solo evidente, sino efectiva, ¿no? Y darle la opción, inclusive algunas veces ha funcionado con algunos equipos de, bueno, no estás teniendo valor de esto, porque ya tenemos, ¿no? Ok, vamos a revisar eso, tener esa libertad de empoderar al equipo para hacer ese tipo de decisiones, pero tal vez un poquito loco para algunos equipos, ¿no? Pero la pongo en la mesa. Jorge Luis. Otro antipatrón que yo he visto alrededor de los daily stand-ups es cuando se hace el daily stand-up en un equipo que no es equipo. Sí, totalmente de acuerdo. El equipo está disperso y cada quien trabaja en algo completamente distinto. A lo mejor en el mismo producto está bien, pero con la buena intención grupo de trabajo de irnos involucrando hacia algo, pues se hace un daily stand porque es el que funciona, a lo mejor otro equipo lo hizo, pero ponen un stand-up en un equipo que trabaja disperso y no geográficamente, en objetivos y en actividades. Entonces llegan, hace cada quien ponle tú bien hecho, sin necesidad de hacer reporteo, pero cada quien dice realmente trata de sincronizar impedimentos que tuvo, progreso que tuvo, muy puntual tal vez, vamos a suponer. Sin embargo, al tiempo el equipo dice, oye, pues es que no me genera valor. No me sirve, ¿no? Y me dicen a veces los empresarios o dueños o los líderes, ¿no? que me contactan, es que el equipo dice que no genera valor. Pues tiene razón, ¿no? Pues no les genera valor para ellos, están trabajando en cosas distintas, entonces están escuchando el estatus de otros 5 o 7 personas que no están sincronizados, entonces pues está bien como noticia, pero no hay sincronización tal. Entonces eso se convierte en un antipatrón con una buena intención. Y se vuelve, digo, añadiendo el comentario, ¿no? Pues no hay un objetivo en común. Es decir, si vemos el stand-up como una planeación diaria, porque incluso en el marco de Scrum es bastante específico, ¿no? No es solamente qué hice hoy digo, qué hice ayer y qué voy a hacer hoy. Es qué hice ayer para lograr el objetivo del equipo en este sprint. ¿Qué voy a hacer hoy para compromiso entre lograr? pares. Exacto, o sea,
para lograr el objetivo del equipo. Entonces, es el accountability ¿qué check, ¿no? ¿qué me impide? Y Ujú. sobre lo mismo, ¿qué me impide es progresar para contribuir al objetivo del equipo? Si no hay un objetivo del equipo, pues prácticamente se vuelve eso, ¿no? Una junta de estatus. Ok, Y que a lo mejor, sí, y que a lo mejor habrá quienes le encuentren valor, ¿no? Muy posiblemente el manager, muy posiblemente el que reporta, Tal vez pero al no corto plazo, necesariamente, ¿no? pero no O inmediato. necesariamente como equipo, ¿no? ¿De acuerdo? Ni como grupo de individuos. Entonces, pues como bien decía Pavel, ¿no? Reiterar la importancia del, del stand, bueno, no la importancia, sino el propósito del stand-up, ¿no? ¿Para qué lo hacemos? E incluso yo diría, ¿no? Que si nos vemos inmersos en esa situación, incluso hasta cuestionar la existencia misma del stand-up, ¿no? O sea, ¿para qué lo tenemos en en el calendario, ¿no? Y a lo mejor generar otras conversaciones. Pero bueno, ya alcanzamos los 45 minutos. Bueno, no hay mucha material así como para hacer un cierre individual, pero creo que es una buena conversación para seguir teniendo, ¿no? Y seguir revisando antipatrones y bueno, si hay algo en específico que la audiencia quiera que revisemos, pues ahí están los comentarios y, y por ahí podemos hacer otra sesión de este tipo que se ponen interesantes. Entonces, algo, comentarios finales, preguntas, dudas, sugerencias. Realmente, comentario final, atrévanse a observar, ¿no? Lo que han hecho antes con una visión crítica, ¿no? No todo lo que inicia bien puede terminar bien. Y se vale realmente revisar a través de esa lente lo que hemos hecho, ¿no? No está mal, realmente es una búsqueda por mejorar y explorar esas otras opciones, ¿no? Y comenté esto antes, tal vez acercarse y acompañarse de personas que te puedan apoyar a dar otra visión, ¿no? Como está Jorge es lo que hace también, ¿no? Y un equipo alrededor de eso, ¿no? Ayuda a hacer eso, ¿no? Pues los invito a quien sea que lo esté considerando, intentarlo por lo menos. Muy bien. Jorge, ¿algún comentario? y mucho con los antipatrones porque no son evidentes a simple vista. Entonces se pueden ocultar con una máscara de patrón porque puede tener una buena intención. Entonces es importante y pues sí generar espacios para poder analizar más profundo los patrones que estamos utilizando, porque pueden tener máscara, ¿no? Y estar oculto el antipatrón detrás. Entonces es importante una visión diferente. Yo recomiendo ahí hacernos un poquito para atrás, no mucho, pero sí un poco para poder ver pues, un poco más al sistema completo, ¿no? Y no nomás al espacio que se está intentando beneficiar. Entonces, a largo plazo puede haber consecuencias y también a otros aspectos de la organización. Entonces, mucho ojo. Muy bien. Bueno, pues con eso cerramos por el día de hoy. Espero que les sirva esta discusión y nos vemos la siguiente semana. Bye. Bye bye.